¿no? Fíjense que me acabo de dar cuenta de que se pueden hacer comentarios, de que se puede hacer también una transmisión solamente por voz aquí en, ¿cómo se llama? En Facebook. Y entonces dije, pues voy a hacer una y voy a dar mi comentario sobre una de las noticias de hoy, que es la nueva estrategia de AMLO para promocionar la lectura en todo México. Y vamos a ver, Lizeth me está escuchando, Melissa también, Víctor, Prolo, Elizabeth, un saludo a todos. Vamos a darle aquí saludito a todos, saludito a todos. Oh, Héctor, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Héctor también, Andy. Bueno, vamos a ver primero qué es lo que dice sobre la estrategia de lectura. Dice, el presidente dijo, la nota la estoy tomando de 7 Info de Monterrey, Nuevo León. La noticia dice así, este... libros bajarían de precio con nueva estrategia de lectura de AMLO. El presidente dijo que se pedirá a las editoriales que bajen sus precios para tener textos más accesibles al público. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la política de su gobierno tiene como propósito buscar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Por eso se promueve la lectura para fortalecer los valores culturales, morales y espirituales. Al presentar la estrategia de lectura, el presidente dijo que se pedirá a las editoriales que bajen sus precios para tener textos más accesibles al público, ya que se debe procurar por mejorar las condiciones de vida y de trabajo, pero también robustecer los valores, porque si no, entre comillas, el programa Nuestra Política estaría coja, estaría afincada en un solo pie y se requiere de los dos, en lo material y de lo espiritual. Acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez, destacó la importancia del programa de fomentar la lectura y añadió que acciones de este tipo buscan mejorar las condiciones de vida, trabajo y fortalecer los valores. Por su parte, Paco Ignacio Taibo II, quien es gerente ahora de la editorial de Fondo de Cultura Económica, sostuvo que habrá una disminución en el costo de libros, ya que asumió que la gente no lee porque los libros son caros. Vamos a hacer libros baratísimos, vamos a regalar libros, dijo Taibo. Se informó que se editará una colección denominada Vientos del Pueblo, por supuesto va a ser esto es cosa mía, en el Fondo de Cultura, que tendrá un costo de 10 pesos, así como bajar los costos del transporte de libros. Según la UNESCO, México ocupa el lugar 107 de 108 países en el índice de lectura. Y bueno, esta fue la nota y es la que quiero comentar. ¿A qué chingados le llamamos una estrategia de lectura? A ver, aquí un saludo a todos, rapidísimo, a Nadia, a Manuel, a Renato. ¿Qué entendemos pues por, cómo se llama, por una estrategia de lectura? En primer lugar, definamos estrategia. Estrategia es un plan. Y un plan no está compuesto solamente por irle a decir a los editores, oye, bájale el precio a tus libros, porque están muy caros. Porque una cosa es cierta, los libros son muy caros ahorita, pero también no sé si se han fijado en cierta situación que está ocurriendo. Ahorita hay una crisis en el mercado librero, cada vez son menos los que compran libros y, por supuesto, entró también el libro electrónico que poco a poco a los verdaderos lectores los va a ir jalando y le va a ir quitando entrada al libro físico, ¿no? El libro electrónico es mucho más barato. La cuestión es que la verdad no es ninguna estrategia irle a decir a una editorial baja tus costos, o sea, como si fuera a bajar automáticamente el precio del papel, porque tú vas y le dices, oye, es lo más barato, no mames. Y aparte, todo lo que conlleva la mercadotecnia del producto, imprimir los libros, por ejemplo, mandar a hacer un libro. En primer lugar, no solamente mandas el libro y te dicen sí, se supone que tiene que pasar por una revisión. Esa revisión cuesta bastante dinero. Digamos que hacer un libro así, lo más como economiquito, vendría saliéndote lo más barato. Haciendo, leyendo el libro para, ¿cómo se dice? Ay, cuando tienes que, te manda el libro para que hagas correcciones. Ponle unos 18,000 pesos por cada libro. Aparte el transporte, fíjense, ahorita más o menos los libros andan los baratos, muy baratos, como en 180 pesos.
Después le sigue el grupo de libros que están entre los 100, entre los, ¿cómo se llama? 200, 280 pesos. Pero, por ejemplo, los libros nuevos que están saliendo están arriba de 300. Sí tiene razón Paco Ignacio Taibo y también tiene razón AMLO en que el libro es caro, ya no es barato, pero realmente ya no es barato. Estamos hablando, por ejemplo, el último libro que se me antojó comprar de Murakami vale 350 pesos. 349, que es 350. Entonces, el precio es muy caro. Aquí me están diciendo que los PDFs y los Kindle son más baratos. De hecho, sí. Si tú te compras un Kindle que te va a costar aproximadamente como unos 2,500 pesos, estás hablando que vas a obtener libros que están entre el rango de los 50 y los 100, 120 pesos que es la misma edición que la de, ¿cómo se llama? La impresa, pero pues electrónica te sale mucho más barata. La cuestión es que obviamente esto, las galeradas, dice Luxor Dinamo, hola, ¿cómo estás, Arturo? Sí, efectivamente, todo eso sale muy caro. Decir que voy a ir con el editor de Tusquets y decirle, como en este caso Random House Mondadori, y decirle, oye, no mames, bájale el precio del librito. No, pues, ¿qué te pasa? No se puede hacer eso. No es tan fácil, eso no es una estrategia. Eso es lo que a mí me encabrona de ¿cómo se llama? De la visión de este gobierno, que le llaman estrategia a cualquier pendejada. Obviamente, creo que Paco Ignacio Taibo II es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que lo que está diciendo AMLO no tiene ni pies ni cabezas a final de cuentas. El libro tiene que pasar por otras cuestiones. En primer lugar, no hay lectores en México. Ahora pasando a lo que Paco Ignacio Taibo dijo, que no viene aquí. Me tocó ver cuando se presentó para presentarse pues como gerente editorial del Fondo de Cultura Económica, y creo que tiene buenas ideas, porque en primer lugar está viendo algo. Dice, ¿sabes qué? Los libros que son, por ejemplo, muy grandes, que tienen, por ejemplo, como 33 tomos, 22, que manejaba mucho el Fondo de Cultura Económica, ya no los vamos a editar en físico, los vamos a editar en electrónico, lo cual es mucho mejor a mi punto de vista. Aquí dice Jesús Peña que bajar artificialmente los precios de los libros es minimizar el trabajo de los escritores, investigadores y editores. Más que minimizar, yo pienso que no tiene una lógica no tiene una lógica de industria. Ahí les voy a decir, ¿cuánto gana un escritor en una novela? Les voy a dar mi propia experiencia. A mí me han publicado en España, me han publicado en Argentina y me han publicado obviamente aquí en México. A mí me publicó una editorial que se llama Ediciones B, en una colección que se llamó B de Block. Cuando yo recibí la llamada de ellos y recibí el contrato por la novela que me querían publicar, que era Guerreros del Aire, el contrato decía que iba a firmar por 7 años. O sea, mi firma iba por 7 años, en que iban a sacar una edición de como 7,000 libros, si no me equivoco. Pero obviamente eso no iba a ser así. El punto es que me dieron a mí, fíjense, me dieron entonces 8,000 pesos a cuenta de regalías. ¿Qué significa esto? Te pagan 8,000, imprimen el libro, lo mandan a todas partes y tú ganas un 10% por cada libro vendido. O sea, de mi libro que costaba 180 pesos, significa que yo estaba ganando 18 pesos por cada libro que se vendiera. El punto es que no es mucho. Y aparte me tocó, ¿cómo se llama la onda? Bueno, pues la FIL, ir a presentar el libro, ahí platicar con los que te los compran, etcétera, etcétera. Se pone muy interesante. Pero obviamente esos libros se tienen que distribuir después a todas las librerías. ¿Cómo ayudan mucho? Pues ayudan mucho las librerías las librerías muy, muy afincadas o que le llaman de cadena, como la Gandhi, como la Gonville, que, ¿cómo se llama? Les llegan los libros y ellos mismos los distribuyen a todos sus lugares. Pero, ¿cómo funciona la distribución de libros cuando llega a la Gandhi? Por ejemplo, la Gandhi no recibe libros y los paga por ellos, los recibe y los vende primero. O sea, se le llama a este tipo de que tú das el producto y lo vendes. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Porque se me fue la palabra. Yo soy la editorial, le mando los libros a Gandhi. Gandhi no me paga un solo peso por esos libros mientras están ahí.
Si se logra vender todo lo que me mandó por primera vez a Gandhi, entonces la segunda vez que yo haga un pedido de ese mismo libro, ahora sí lo tengo que pagar. Claro, ya cuando lo vendo yo le doy a la empresa a consignación, dice Jesús Peña, efectivamente. Yo le vendo, le doy los libros a consignación, él los vende y me da lo que se haya vendido. Pero después, si se acaban los libros que le mandé a la Gandhi y la Gandhi quiere más, entonces esos libros sí los tiene que pagar por adelantado la Gandhi. Entonces me dice, ¿sabes qué? Mándame un segundo grupo, aquí tienen la lana. Eso es lo que está pasando con todas las librerías. ¿Y por qué pasa? Porque es una cuestión lógica. Los mexicanos no leemos. ¿Por qué no leemos los mexicanos? Ese es uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido en México. Bueno, no siempre, fíjense. Nosotros fuimos un país de lectores muy potentes hasta aproximadamente los años 70. En especial éramos muy lectores de cómics. México era el primer país del mundo en lectura de historietas. Y aquí, por ejemplo, en los años 30, con los hermanos, con los Balseca y con todo esto, se producían cómics cada día y había historietas. Ustedes no sé si se acuerdan de una historieta que se llamaba Lágrimas, Risas y Amor. Vienen de aquellas épocas, ¿no? El Paquito, el Pepín, todo lo demás. Pero en los 70, en los 80 hubo una devaluación muy fuerte y el papel subió brutalmente. Entonces México cayó de ser una potencia editorial a alimentarnos básicamente de libros españoles, porque todo venía de España. Entonces, como todo venía de allá, obviamente venía mucho más caro. El papel costaba brutalmente aquí. ¿Qué fue lo que pasó después? Ay, Gaby Carballo, ¿qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? El libro obviamente comenzó a intentar a subir, a tener más lectores, pero el lector mexicano considera que leer es aburrido porque te obligan en la pinche escuela a, ¿cómo se llama?, a leer cuestiones que aparte a ti ni te gustan. Hubo una época, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en secundaria que a todo el grupo del salón nos pusieron a leer Platero y yo, es Juan Ramón Jiménez, si no me equivoco, un escritor español, y son, ¿cómo se llama?, cuentos cortitos sobre un burrito. La neta, a mí, como yo siempre he leído desde chico, pues para mí no hubo problemas, a mí me gustaba la historia esa del burro, pero resulta que a mis amigos no les gustaba leer esas mamadas. O sea, no mames, de un pinche burro, ¿yo para qué quiero leer eso? Y ni ganas. Y había otros colegios donde te hacían leer el Quijote. No mames, ¿cómo vas a leer el Quijote cuando estás en secundaria? Y aparte, necesitas tener un pinche diccionario o necesitas tener aquí el escritor muerto para que te diga qué es cada palabra. Por ejemplo, la edición que sacaron por el 400 aniversario del Quijote está infestado así, llenísimo, como a mí me gusta, de pies de página. Porque si no, no le entiendes. Es cierto. Entonces, ¿cómo se llama? El problema es que iniciar a la lectura aquí es difícil porque nos la inician como si fuera un trabajo, una tarea y nadie quiere leer. Dice Jesús que las iniciaciones de lectura son el mío Cid, es como empezar la escuela de cine con cabeza de borrador. Bueno, sí, es como ver, que te gusta el cine viendo películas de Lynch o poniéndote Roma, ¿no? Pues obviamente no va a comenzar desde allí. El punto es, pues, que Paco Ignacio Taibo sabe que la gente no va a leer si no le gusta lo que está leyendo. ¿Y qué es lo que le debe de gustar o qué es lo que le gusta a la gente? Simplemente tenemos que fijarnos en las cosas que están saliendo en Netflix, las cosas que están saliendo en otras partes. O sea, ¿qué puedes darle a la gente que sea como lo que está viendo? Un ejemplo, en Netflix salió La maldición de Hill House. Pues salió y volvió a salir el libro de Shirley Jackson en el mercado y se está vendiendo bien. ¿Por qué? Porque la gente empieza a ver referencias, la gente necesita referencias para sus lecturas, la gente no sabe qué leer. Aparte, en México lo que se lee más, aparte del TV y Notas, que lo leo de vez en cuando, porque cae en mis manos sin querer, también están las lecturas de los libros de autosuperación. El libro de autosuperación se vende mucho por una razón, porque el mexicano siente que la lectura el mexicano siente de la lectura cosas diferentes. Por ejemplo, piensa que leer es una forma de empoderarte, o sea, de obtener más dinero o de hacerte más inteligente. Nadie ve a la lectura como una cuestión de ocio.
O sea, nadie se siente decir, voy a leer un libro como si estuviera viendo una película de Netflix. Y aparte, ves el pinche libro, no monitos, no imágenes, no nada. La gente que no está preparada le teme al libro precisamente porque no siente que ahí va a poder encontrar algo divertido o algo entretenido. ¿Cómo se llama? Paco Ignacio Taibo entonces estipula, o bueno, no estipula, sino que dice, bueno, pienso hacer esto. En primer lugar, voy a impulsar la lectura electrónica por medio ¿cómo se llama? Del Fondo de Cultura Económica, fondos, el FCE, lo cual es muy importante y yo se lo celebro bastante a él porque ahora ya tenemos bastantes implementos de lectura o herramientas que no teníamos antes. Ahora tenemos los lectores de ebooks, tenemos el mismo teléfono celular. Por ejemplo, en Japón, la mayor parte de las novelas que se están vendiendo ahora se leen por celular. El japonés lee muchísimo por celular, están las tablets, la computadora que es muy fastidiosa, pero todos ellos son elementos de lectura que cuando comienza a probarlos, un saludo Nadia, cuando comienza a probarlos el lector empieza, ¿cómo se llama?, a ver que tienen bastantes ventajas. En especial, la lectura electrónica, tiene bastante de estas ventajas. Dice Luis Osvaldo, ¿y no sería una buena estrategia hacer un tráiler visual para promocionar el libro? Algo que atraiga el interés de los no lectores. Sí, y de hecho se ha hecho. Hay varios libros que tienen su propio tráiler. Las editoriales ahora ya tienen un grupo que se dedica a hacer precisamente videos acerca del libro que están sacando. Stephen King, cada vez que saca un libro nuevo, tiene un tráiler. Hubo un libro, no sé, a lo mejor se acuerdan ustedes, que se llamó Zombies, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Pues esos libros traían, ¿cómo se llama? Si tú entrabas a la editorial, sacaban el tráiler como si fuera una película de verdad. Y aparte con buenos efectos, muy chido el tipo de tráiler y mucha gente empezó a ir por eso. Pero hacer un tráiler es caro, no es cualquier cosa. De hecho, también el último de Murakami tiene un tráiler, pero son básicamente pues puras fotografías, ¿no? Necesitarías conseguir actores y hacer todo ese tipo de madre para 1 hora de 1 minuto. Tal vez no sirva para todos, pero es buena idea para bastantes libros. La cuestión es que, dice Luis Flores Aguilar, la creencia común es que la lectura debe ser útil. Exactamente, la ficción es vista como una pérdida de tiempo. Creo que no pudo haberlo dicho mejor. Este es el gran problema del libro mexicano. La creencia común de que la literatura o la lectura más que nada te debe ser útil. Por eso se venden tantos libros de, ¿cómo se llama?, de autosuperación y se venden especialmente de regalo. Sí, ustedes han de haber pasado por la cuestión de que les regalan un libro y llegan y te regalan un libro de autosuperación, que no se acuerdan de que dónde quedó mi, ¿cómo se llama?, mi queso. Creo que se llamaba así el libro. Después había otro de que tenga amigos, uno de Carnegie Ball, no me acuerdo ahorita el nombre del autor, pero es puro libro de autosuperación, como que el libro te sirva para algo. Entonces, la ficción efectivamente la ven como una pérdida de tiempo, a menos que sea una ficción útil. ¿Como quién? No sé si se acuerdan de las basuras que sacaron algunas, que todavía están allí, de Juventud en Éxtasis y todos los libros de este tipo. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el escritor, Carlos algo, si no me equivoco. Este tipo de Juventud en Éxtasis lo que hacía es que te daba sermones morales por medio de libros y se le vendían muchísimo porque creo que México sigue siendo muy moralino hasta cierto punto. Entonces todos los chavos los obligaban a leer Juventud en Éxtasis, mientras que estaba también el libro sobre el divorcio de un cuate, un viejillo ahí que ayuda a un tipo que está a punto de divorciarse y lo hace ver todo su error. Y también está otra, creo que el de Juventud en Éxtasis tenía que ver sobre el, ¿cómo se llama?, sobre el sexo sin protección o el sexo sin consentimiento, no sé, no sí sé, tenía que ver precisamente con esos problemas que pasan los jóvenes sexualmente, ¿no? Así que el libro se vendía mucho. El cuate, creo, si no me equivoco, abrió su propia editorial, Editorial Diamante, si no me equivoco. Pero alrededor de ellos, pues, ¿cómo se llama? Hay éxitos, sí, que siguen vende y vende y vende y vende, pero no va a pasar con todos los libros. Y son un friego. Entren ustedes a cualquier librería y vean la cantidad de libros que hay ahí. Estamos hablando de que en cualquier librería va a haber por lo menos 5,000 títulos diferentes. Dice Luxor Dínamo, ¿quién se ha llevado mi queso? Efectivamente se llamaba el libro. Es Carlos Cuauhtémoc Sánchez, así es,
el que tenía esos libros, y Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas, que es un libro que se ha vendido, pero un montón. Yo me acuerdo que se vendía desde que yo estaba chico. A mí me gustaba mucho que mi papá me llevara a las librerías para poder comprar cuentos, así le decía yo a los cómics, compraba El Hombre Araña y todo lo demás, pero de todas formas siempre me fijé en los libros que se vendían ahí, y más o menos tengo una visión completa de lo que le pasó a la industria del libro acá. A lo que voy pues es que en México se han intentado ya varias campañas para intentar rescatar la industria del libro, que sí está muy afectada, pero la mayor parte de ellas, pues no, han sido pura basura. Hay una en especial que yo hablo con mis alumnos de publicidad de tan mala que es la pinche campaña. Es la de Voz de las Empresas, que habla sobre leer es una campaña donde salían puros, ¿cómo se llama? Salían puros influencers de Televisa y de TV Azteca, leyendo un libro como para invitarte a leer y que tú dijeras, ah, si lee Ana Paola, pues entonces yo también puedo leer. Y decía, leer está de moda, leer te hace una canción, mamás por el estilo. Obviamente era gente que sacaba campañas que no estaban centradas en el insight del cliente. El insight del cliente es la verdadera problemática, cómo siente el cliente la experiencia del libro. O sea, significaba que ni siquiera ellos leían. Pero creo que la más brutal de todas estas, la campaña que de veras dio la vuelta al mundo por ridícula y mala, fue una campaña que sacó la UNAM, que se llamó Perrea un libro. Anótenlo para los que quieran ver el video después en internet, en YouTube. Se llama Perrea un libro, y la idea era convertir un libro en una canción de, ¿cómo se llama?, de reggaetón, para de esa manera que los chicos comenzaran a leer. Era una estupidez que ni siquiera ellos se creían. Hacen el video, hacen la canción con un tipo acá de, ¿cómo se llama? Se llamaba DJ Chango y Baby Killa, el cabrón que estaba cantando el rap ese, que sí me gustó, pero la verdad no se le entiende ni madre. Nadie va a leer porque estés escuchando una canción. Por ejemplo, hay un grupo de Monterrey de chavos también que agarran los libros y hacen canciones basadas en las novelas. Sí, está bonito, está todo lo que tú quieras, pero no te va a servir para leer. Nadie, a lo que voy, ¿cómo se llama? Ah, Luxor Dínamo dice que Carlos Cuauhtémoc Sánchez era el Jordi Rosado de hace 20 años. Jordi Rosado es otro ejemplo de éxito editorial. Pero obviamente, Paco Ignacio Taibo no puede llevar cosas como las que hace Jordi Rosado de mis 15 años y ¿cómo se llama? Que viéndola bien, miren, por ejemplo, uno puede criticar todo lo que quieran a Jordi Rosado, pero tuvo dos libros que tuvieron mucho impacto en la juventud mexicana, porque a final de cuentas les explicaban a los chavos los problemas que iban a pasar o las cuestiones que iban teniendo por ser, ¿cómo se llama?, adolescentes, ¿no? Sí podríamos criticarlo mucho y decir que pinche literatura basura, pero no es literatura, era algo que los chavos necesitaban y por eso lo compraban y les gustaba porque estaba escrito a la forma en como ellos lo entendían. La cuestión es, ¿cómo se llama? La cuestión es que no hay tanto éxito editorial aquí en México. Ahorita, por ejemplo, los escritores que nosotros conocemos como super wow, ya no se venden mucho. Ahorita van a poder encontrar algo en todas las librerías y en los Ambos también. Van a encontrar muchos libros que se llaman ahorita libro de saldo. ¿Qué entendemos por un libro de saldo? Cuando no se te vende el libro, le bajan el precio para vendértelo más barato y que sea atractivo para ti. Entonces ahorita tenemos un mercado de libro de saldo, que Dios guarde la hora. Hay muchísimos libros que yo quise comprar antes y que estoy comprando ahorita porque están a 99 pesos, 65 pesos, 45 pesos, incluso hasta 25. Libros que costaban efectivamente 300, 400, pero lo que se me hizo así medio, ¿cómo se llama? Este, pues, ¿cómo puedo decir? Como medio preocupante. Es que libros que yo vi que salieron hace 3 meses, ahorita están en mesa de saldos. Dices, bueno, ¿por qué tan rápido? Pues porque nadie está comprando los libros. Dice que Luxor Dínamo que debería ser el reggaetón del Principito. Pues nada más eso falta. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Señores, no hay ninguna estrategia de AMLO para lograr nada en la cuestión de la lectura. No hay, porque ni AMLO, Paco Ignacio Taibo,
creo que sí, pues él es escritor, vive de esto, conoce el mundo de las editoriales. Pero AMLO no tiene ni pinche idea de lo que de lo que es una estrategia. Un plan es ir a decirle al cabrón, bájale el precio. No. Dice Jesús Peña que es necesario arrancar con contenido vendible para generar primero una industria. De ahí poco a poco la gente arranca el gusto por la lectura, claro. Y también lo que importa mucho es que haya movimientos de lectura para chavos, porque los que lo van a comprar ahorita, los que van a comprar los libros del futuro, que ya, bueno, ni tan del futuro, ya muy pronto, son puros mocosos. Por ejemplo, veamos el éxito que tuvieron los libros de Harry Potter. El libro de Harry Potter se vendió muchísimo, se volvió, ¿cómo se llama? Se volvió básicamente viral, todo mundo lo compraba y lo leía, pero el problema es que los lectores de Harry Potter no brincaron a otro tipo de libros. Tenemos ahorita, por ejemplo, los lectores que se tragan esos pinches libros gigantes ¿cómo se llama? Los de fantasía de George R.R. Martin, los de Juego de Tronos, por ejemplo. Pero después no leen otra cosa, se quedan en lo mismo y también el mercado editorial tiene la culpa. ¿Por qué? Porque busca sacar libros que se parezcan a. Y entonces solamente saca libros por ese estilo. ¿Se acuerdan? Estuvieron los vampiritos y sacaron un montón de libros románticos de vampiritos. Estuvieron las 50 sombras de Grey y uy, se soltó otra vez los libros como los libros para señoras mayores eróticos. Entonces esas cosas inundan el mercado. La verdad, y aparte los chavos llegan y no saben qué pedir. Se asustan cuando llegan a una editorial, bueno, no, una librería. No es que se asusten, pero es que ven tanto. Y dice, ¿qué agarro de aquí? ¿Qué cosas me gustan? Entonces, creo que un verdadero plan, una estrategia es conseguir o crear herramientas que le ayuden a los chavos a saber qué quieren leer. Eso sería algo interesante, pero ¿cómo se podría hacer? Tenemos cosas como Goodreads, por ejemplo, donde tú metes los libros que has estado leyendo y los comentas. Están, ¿cómo se llama? Los youtubers, que también, ¿cómo se llama? O sea, no es que los youtubers me caigan muy bien, pero a final de cuentas lo que están haciendo es bueno porque están hablándole a los chavos de las cosas que les gustan y que les va a gustar leer también. Entonces, creo que para hacer un plan o hacer una estrategia va mucho más allá de lo que vino a decirnos ahora AMLO en Nuevo León, creo que fue. ¿Cómo se llama? Va mucho más de eso y creo que Paco Ignacio Taibo lo sabe que va a tener un friego de problemas en donde está, en el Fondo de Cultura Económica, porque no se trata solamente de libros que nadie quiere leer, sino que nadie quiere leer en México. Vean lo que está pasando con los periódicos, por ejemplo. Los periódicos están en crisis. La letra impresa está desapareciendo porque ¿cómo se llama? La noticia electrónica, por ejemplo, se está llevando todo. Dice Luxor Dinamo, es que hay que la gente se relacione con lo que tiene que ver con ellos, ¿sí? El problema es saber qué hay que ver con ellos, qué es lo que quieren. Sí debe haber por ahí un plan, a lo mejor vamos a mandar algo por allá de sugerencias. Y como punto final, les platico una triste experiencia, pero que me dio mucha risa, que pasaron con esta mamada de querer promocionar los libros a una agencia de México DF. Se le ocurrió promocionar los libros por medio de ¿cómo se llama? De Tinder. Vámonos, estuvo muy interesante eso, porque suponía que iban a hacer esta cuestión. Ellos iban a agarrar 5 novelas muy importantes e iban a hacer un personaje, iban a agarrar un personaje de la novela que iban a meter en Tinder, como si fuera un personaje, como si fuera una persona real. Y entonces el chiste es que cuando se hacía el match con otro cuate, pues comenzaban a platicar el personaje y él. Obviamente el tipo que escribía, pues ya ven que la mayor parte son puros ignorantes, no sabían que estaban hablando con un personaje y ahí se están mandando, ¿cómo se llama? Ahí le están mandando coqueterías al personaje ficticio, ¿no? Hasta que quedan de acuerdo en encontrarse en cierto lugar y pues ya ves, pues en Tinder ahí va el tipo bien cabrona, o sea, bien súper caliente, a encontrarse con Ana Karenina, porque no sabe que no existe en realidad. Llega al pinche bar, busca a la chava, no ve nada y de pronto recibe un mensaje y le dice, oye, estoy aquí. No, pues ¿dónde demonios estás? ¿Ves esa flor y ese libro que está a tu lado? Ah, pues yo salgo en ese libro. Entonces el cabrón se daba cuenta de que había sido engañado y había sido mandado no a ver una vieja, sino a ver un pinche libro y que su
fotografía y su video iba a subir para la campaña, ¿no? Entonces todo el montón de tipos y tipas calientes, pues pobrecitos, pensaban que iban a ligar y después resulta que era una pinche campaña. Obviamente esa madre no iba a funcionar, ni funcionó. Hacer una estrategia de campaña para lectura de libros no es fácil, y menos en México, que seguimos estando en el lugar 107 de lectura de 108 países escogidos. Otro día hablaremos de si es importante o no leer, porque también tenemos ciertas ideas sobre los libros que son básicamente arcaicas y que no son ciertas. México vive del mito del libro, como ya nos había estado diciendo ahorita, como ahorita nos estaba diciendo Luis Flores, ¿cómo se llama? La gente piensa que la lectura debe ser útil. Y después vamos a hablar de eso, y este fue mi comentario por ahora. Después voy a hacer por medio de esto, voy a hacer comentarios de libros, pero ya más cortitos, como 5 minutos, y me voy a organizar con las cosas que quiero decir para ver si me puedo volver un voice tuber de aquí. Dice, ¿quién es el 108? ¿Corea del Norte? No sé, pero ¿quién será el 108? Es que siempre nos ponen como, nos dicen, oye, es que vamos a acabar, tendremos que acabar leyendo como los suecos. Pero quiero que entiendan que los cabrones que viven en Islandia, en Suecia y en esos pinches lugares del norte no tienen otra cosa que hacer. Están encerrados en su pinche casa con un pinche frío de la fregada durante 6 meses. Entonces, así que tú digas, Dios mío, ¿cuántas actividades al aire libre pueden hacer? Pues no. Básicamente por eso, pues también son un país de lectores, lo cual a mi punto de vista es bueno. Lo que me gusta de la lectura, pues, es que tienes muchísimo material de lo que te guste a ti, de terror, de ciencia ficción, de policíaco, ¿cómo se llama? Estudios históricos, novela histórica, de lo que tú quieras tienes. Tienes mucho más de lo que podrías buscar en, ¿cómo se llama? En Netflix. Y ahora, lo más interesante es que lo tenemos al alcance de la mano por las computadoras. Jesús Peña dice que Venezuela, es que estamos peor que Venezuela, pues creo que hasta en Venezuela leen más libros que nosotros, fíjense. Creo que hasta allá leen más que nosotros en Venezuela. Pero bueno, nos quedamos aquí por hoy, y para la próxima pienso en algo y lo pienso mejor establecido con apuntes y todos para no estar, ¿cómo se llama?, titubeando por ahí. Un saludo para todo mundo. Nos vemos. Bye.